Queridos amigos míos, permítanme hoy hablarles de la gula, que a menudo uno trata a la ligera. Sin embargo, es un vicio muy extendido. Algunos estiman que es una debilidad bien perdonable, una debilidad que no inquieta a la conciencia. La gula, es decir, la costumbre de sobrepasar, al comer o al beber, los límites de la necesidad natural. La gula es una vil pasión, una afrenta a la dignidad del hombre y del cristiano. Aprovecho la ocasión para hablarles de este venerable Mateo Talbot, un irlandés que falleció en olor de santidad en el Domingo de la Trinidad en el año 1925. A los 13 años empezó a beber un poco mientras que desplazaba botellas de alcohol por su patrón, pero a los 17 años no podía del todo prescindir del alcohol. Su madre era una mujer muy paciente que soportó durante años a este hijo alcohólico. Todo lo que ganaba lo gastaba para beber, excepto algunas monedas que daba a su madre de vez en cuando. Sin embargo, era un excelente obrero y el alcohol seguía degradándole cada día más. Tomó la costumbre de jurar, de hablar groseramente con sus compañeros, de ir de juerga. Siempre esperaba encontrar a unos compañeros para beber con ellos. Durante más de 10 años vivió bajo la influencia del alcohol. Estaba borracho todos los días. Un día tuvo la decepción de ver la ingratitud de sus compañeros que se negaron a pagar por su bebida. Y esta ingratitud, le hizo buscar el camino de la conversión. Se sintió traicionado por sus compañeros. Se acordó de esta frase del famoso escritor Francis Thompson, que había escrito: «Tú que me traicionas, todo te traicionará». Recurrió a la oración a la Santísima Virgen María y obtuvo su conversión. Podría decirles más, pero no tenemos tiempo. Pero es un ejemplo que quiero dar a todos los que viven en el alcohol, en la borrachera, puesto que la intemperancia no es una cosa rara. Si todos los que se entregan a la bebida pudieran reflexionar sobre los peligros del alcoholismo, si pensaran en las ruinas que acumulan, en estos hogares destruidos por el alcohol, en este padre que vuelve a casa borracho y que muy a menudo está violento, en estas familias que viven en el terror de ver a su padre volver del trabajo en un sombrío estado de borrachera, arrastrado por sus compañeros, y que bajo la influencia del alcohol, perdiendo toda razón, grita, pega, rompe y aterroriza a sus hijos. Y si desgraciadamente entre ustedes hay unos que viven una tal situación, no vacilen en luchar hasta la victoria definitiva contra esta pasión que tiene efectos tan desastrosos. Dios me libre de pensar que hay en la parte femenina de mi auditorio personas que necesitarían ellas también ser advertidas y sacar provecho de la moral de esta instrucción. Queridos amigos míos, el vino, dice la Escritura Santa, regocija el corazón y fortalece el cuerpo. Sí, claro, cuando uno lo usa con moderación, pero cuando uno sobrepasa la medida, esto perturba y altera el organismo. Molesta el cuerpo, deteriora el alma, embrutece al individuo en todas las partes que lo constituyen. Pensemos en todos estos jóvenes y menos jóvenes que se reúnen para beber, no por amistad verdaderamente, no, sino para beber, para no pensar más en la realidad de las cosas, para huir de los problemas de la vida, lo que no soluciona nada, muy al contrario. ¿Qué decir de estas personas que durante los banquetes beben con profusión y van a hacerse vomitar para seguir bebiendo?
¡Qué miseria! ¡Qué degradación del hombre y del cristiano! La ciencia médica nos dice que el que abusa del alcohol destruye su salud y se suicida lenta pero infaliblemente. En el alcohólico, después del naufragio de la salud, es el naufragio de su alma, el naufragio de sus facultades intelectuales, el naufragio de su razón. Sí, muchas veces es la intemperancia, el alcoholismo, que viene a sembrar la perturbación y el espanto en este medio tranquilo que es el hogar. Y el alma de una madre, de una esposa, el grito de los niños son impotentes para calmar la irritación de un intemperante. Y la persona que bebe, al destruir la vida de familia, transforma en un infierno el hogar doméstico. No más paz, no más serenidad, no más amor. Y por algunos, ellos agotan locamente los recursos del hogar, lo echan en la indigencia. Y la persona que bebe ya no tiene dignidad ni respeto por sí misma. Se podría decir que el alcohol en nuestra época hace más estragos que estas 3 plagas históricas, la hambruna, la peste y la guerra. Así pues, ha resultado que la persona que bebe arruina la vitalidad física de una sociedad y no es menos cierto que arruina su vitalidad moral. Es bueno repetir que el alcoholismo es la ruina de la salud, la ruina de la razón, la ruina de la fortuna, la ruina de la familia, la ruina de las costumbres, la ruina de la sociedad. Amigos míos, ¿qué más se necesita para inspirarles el horror de este vicio? ¿Y no piensan ustedes que sea con razón que la Iglesia lo haya inscrito en la lista de los pecados capitales? Entonces, tengamos gran cuidado de nunca caer en esta miseria. Y como Mateo Talbot, que fue un alcohólico empedernido durante más de 10 años y que se convirtió gracias a la intervención todopoderosa de la Virgen María, nuestra buena Madre. Recemos todos juntos por los que el alcoholismo destruye y que quieren salir adelante. Por ellos y por su familia en el desamparo, digamos todos juntos: Corazón doloroso e inmaculado de María, sálvanos y sálvalos. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre todos ustedes para siempre. Amén.